Ahora sí, disculpas, tenía un inconveniente. Bueno, empecemos. El tema de hoy va a ser el cambio climático. El cambio climático es la modificación significativa y duradera en los patrones del clima global y regional a lo largo del tiempo. Se trata de variaciones en las temperaturas promedio, patrones de precipitación y la frecuencia y severidad de eventos climáticos, entre otros aspectos del sistema climático de la Tierra. Estos cambios pueden ser naturales como resultado de procesos internos del sistema climático y factores externos como variaciones en la radiación solar y actividad volcánica. Sin embargo, en la actualidad el término se utiliza principalmente para describir las alteraciones observadas en las últimas décadas, atribuidas en gran medida a las actividades humanas. El cambio climático afecta a diversas áreas del planeta de manera distinta, causando variaciones en las condiciones climáticas locales y globales. Estas alteraciones son observadas en distintas escalas de tiempo y espacio y se estudian mediante registros históricos del clima y modelos climáticos avanzados. Las causas. Como causas naturales tenemos a las variaciones en la radiación solar. Los ciclos solares. El Sol pasa por ciclos de aproximadamente 11 años conocidos como ciclos solares, que afectan la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, y las variaciones en actividad solar pueden influir en el clima, aunque en menor medida en comparación con las actividades humanas. Las manchas solares son áreas temporales en la superficie del Sol que son más frías y menos luminosas, y los cambios en la cantidad de manchas solares pueden afectar así a la radiación solar. Erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas liberan grandes cantidades de partículas y gases como el dióxido de azufre a la atmósfera. Estos aerosoles pueden reflejar la luz solar causando un enfriamiento temporal en la superficie terrestre. En impacto a corto plazo, aunque las erupciones volcánicas pueden causar cambios climáticos significativos, estos efectos suelen ser temporales, durando desde meses hasta pocos años. Como otra causa natural son los cambios en las corrientes oceánicas, que es en el fenómeno El Niño y la Niña, son ejemplos de variaciones en las corrientes oceánicas que pueden tener efectos significativos en el clima global y regional, alterando así los patrones de precipitación y temperatura. La circulación de termojalina son los cambios en la circulación de las corrientes oceánicas profundas impulsadas por diferencias en temperatura y salinidad. También pueden afectar al clima a largo plazo. En causas antropogénicas tenemos a la quema de combustibles fósiles. La quema del carbón, petróleo y gas natural para la producción de electricidad y calor es una de las principales fuentes de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. También tenemos el transporte. Los vehículos que funcionan como gasolina y diésel emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros contaminantes, contribuyendo significativamente al cambio climático. Como causa antropogénica número 2 tenemos a la deforestación. En la pérdida de sumideros de carbono, los bosques actúan como sumideros de carbono, absorbiendo así el dióxido de carbono de la atmósfera. Pero al ver la tala de árboles, se reduce la capacidad de absorción. Las emisiones de carbono es la quema o descomposición de la biomasa forestal liberada durante la deforestación, y emite dióxido de carbono a la atmósfera. Como causa número 3 también tenemos a la agricultura y ganadería. El metano. Las actividades agrícolas, especialmente la cría de ganado como vacas y ovejas, generan grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero. También tenemos al óxido nitroso. El uso de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura libera óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero con un fuerte impacto climático.
Los cambios en el uso del suelo. En la urbanización, la conservación de las tierras naturales en las áreas urbanas y la construcción de infraestructura cambia los patrones del suelo, del uso del suelo, aumentando así las emisiones de gases de efecto invernadero. Las prácticas agrícolas, la conservación de los bosques y praderas en tierras agrícolas no solo libera el carbono, sino que también altera los ciclos naturales de nutrientes y balance hídrico. Por último, tenemos a la industria y manufactura. La producción industrial emite una variedad de contaminantes, incluyendo el dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Algunas industrias químicas, como la producción de fertilizantes y refrigerantes, generan gases de efecto invernadero y estas actividades humanas intensifican el efecto invernadero natural, resultando en un calentamiento global y por ende en el cambio climático. Continuando con las consecuencias, tenemos entre ellos el aumento de las temperaturas globales. El aumento sostenido de las temperaturas promedio en la superficie terrestre y oceánica es también conocido con el nombre del calentamiento global, que está provocando climas más cálidos en muchas regiones del mundo. Otra consecuencia es el derretimiento de glaciares y capas de hielo. Entre ellas tenemos lo que es el retroceso de glaciares. Los glaciares de montaña y las capas de hielo en regiones polares están retrocediendo a tasas aceleradas. El deshielo del Ártico y la Antártida. La reducción de la capa de hielo en el Ártico y en la Antártida contribuye al aumento del nivel del mar. Entre ellas, un aumento del nivel del mar tenemos debido al derretimiento de glaciares y a la expansión térmica del agua del mar, puede inundar áreas costeras afectando comunidades humanas y ecosistemas. La erosión de costas y la pérdida de tierras debido al aumento del nivel del mar pueden llevar a la destrucción de infraestructuras y hábitats de ecosistemas. Otra consecuencia serían cambios en los patrones de precipitación, entre ellas las sequías, las inundaciones. Regiones del Perú y del mundo que solían tener un suministro de agua estable pueden enfrentar sequías un poco más frecuentes y severas. Asimismo, el aumento en la intensidad y frecuencia de lluvias fuertes, lo que lleva y genera una inundación más severa. Eventos meteorológicos extremos. Mayor frecuencia e intensidad de huracanes, tifones y tormentas tropicales en partes del mundo, asimismo como un aumento en la frecuencia y severidad de olas de calor que pueden tener efectos devastadores en la salud humana, la agricultura y los ecosistemas. Otra consecuencia sería los impactos en la biodiversidad. Cambios en el clima y en los hábitats pueden llevar a la extinción de especies que no pueden adaptarse rápidamente. Las zonas climáticas adecuadas para muchas especies se están desplazando, obligando a la flora y fauna a migrar o enfrentarse a la extinción. Finalmente, tenemos tres consecuencias más, que sería la acidificación de los océanos, que debido al aumento del CO2 en la atmósfera se disuelven los océanos, formando de esta forma el ácido carbónico y disminuyendo el pH del agua. La acidificación afecta a los organismos marinos, especialmente aquellos como lo que son las conchas de carbonato de calcio, como corales, moluscos y ciertos tipos de plancton que habitan en los océanos. Impactos en la agricultura. Los cambios en las temperaturas y en los patrones de precipitación pueden afectar la productividad agrícola, llevando a pérdidas de cultivo. El calentamiento global puede favorecer a la proliferación de plagas y enfermedades que afectan los cultivos. Y finalmente tenemos efectos sobre la salud humana. El aumento en la incidencia de enfermedades relacionadas con el calor, como golpes de calor y deshidratación, son producto del cambio climático. El cambio en las condiciones climáticas puede expandirse el rango de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria. Y también impactos socioeconómicos. Las inundaciones costeras, la desertificación y otros efectos del cambio climático, como les he mencionado, pueden llevar al desplazamiento de comunidades enteras, generando así unos costos económicos elevados. Los desastres naturales más frecuentes y severos
y la pérdida de productividad agrícola y pesquera pueden tener enormes costos económicos para los países que se ven afectados. Debido a estas consecuencias, es importante plantearnos medidas, soluciones urgentes para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos inevitables. Como soluciones, tenemos lo que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante energías renovables, que es fomentar el uso de fuentes de energía renovable como son lo que es la energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, en lugares de combustibles fósiles mediante la eficiencia energética, que es mejorar la eficiencia energética en los edificios, las industrias y transporte para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2. Y finalmente, promover el uso de vehículos eléctricos, transporte público o ciclismo y caminatas para reducir las emisiones del sector del transporte. Otra solución podría ser lo que es la conservación y restauración de bosques. Plantar árboles y restaurar bosques degradados para aumentar la absorción del CO2 de la atmósfera. Implementar políticas y prácticas para prevenir la deforestación y la degradación de los bosques actuales, tanto en nuestro Perú y a nivel mundial. Y la agricultura y uso sostenible del suelo. Podríamos implementar técnicas agrícolas que reduzcan las emisiones, como la agricultura de conservación, el uso eficiente de fertilizantes y la gestión adecuada del estiércol, o integrar árboles y arbustos en sistemas agrícolas para mejorar la captura del carbono y la biodiversidad. Otra solución son las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Desarrollar y desplegar tecnologías que capturen el CO2 directamente de fuentes industriales y de la atmósfera, para así almacenarlas capturando el CO2 en formaciones geológicas subterráneas o utilizarlo en procesos industriales de manera segura. Cambio de hábitos y de educación, como promover la conciencia y la educación sobre el cambio climático y las acciones que se pueden tomar para mitigarlo. Fomentar hábitos de consumo más sostenibles como reducir, reutilizar, reciclar productos y optar por productos con menor huella de carbono. Otra solución sería la adaptación al cambio climático, como construir infraestructuras que sean resistentes a los impactos del cambio climático, como inundaciones, tormentas y olas de calor. Desarrollar también e implementar planes de adaptación para comunidades vulnerables en nuestro país para minimizar los riesgos y los daños causados por el cambio climático, así como también implementarnos políticas de regulación gubernamental, como acuerdos internacionales que apoyen y cumplan acuerdos como el Acuerdo de París, que establecen objetivos para reducir las emisiones globales, e implementar impuestos o tarifas sobre las emisiones de carbono para incentivar a las empresas y a los consumidores a reducir su huella de carbono, y establecer normativas y estándares estrictos para las emisiones en sectores como la energía, la industria y el transporte. Estas soluciones requieren no solamente de la cooperación y el compromiso de los gobiernos y las empresas, comunidades y ciudadanos, sino de todo el mundo para poder ser efectivas en la mitigación del cambio climático. Muchas gracias por ver la presentación. Espero que haya sido de su agrado, y si tienen preguntas, por favor, nos lo hacen llegar. Igual se les va a compartir un enlace donde por favor se les pide si lo pueden llenar solamente con el título de, el título de la reunión del día de hoy, y comentar si les ha parecido eso y si quieren más exposiciones como estas. Espero puedan llenarlas. Muchas gracias.